Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 2:09 escuchamos esta letanía casi de Dead Can Dance, uno de esos grupos de música ya desaparecido que intentó aproximarse a ese lado oscuro que hoy invade todos los rincones de la vida ordinaria. Es muy distinto ver los trajes de disfraces compitiendo en belleza, en espectacularidad, la gente de fiesta. Desde luego que es muy distinto ver esta celebración y compararla con la que no hace mucho tiempo hacían los padres de nuestros padres en los pueblos de España, donde de verdad se creía en el sentido profundo que tenía este Día de los Difuntos. Y por eso había ritos que desde luego nos van a sorprender. En 1975, ese libro que cambió el concepto de la muerte en Occidente, Vida después de la vida, se adentró en esta materia tan curiosa. Como no, nuestro homenaje y recuerdo no solo a Raymond Moody y a su amabilidad tremenda, nos ha contado muchísimas cosas, hemos extraído solo unas pocas, sino también, como digo, el recuerdo a otros médicos que ya estarán en ese otro lado. Por ejemplo, varias personas importantes, investigadores como Enrique Vila en Sevilla, que como un Raymond Moody español, por desgracia sin su eco ni éxito, porque lo hizo con un trabajo soterrado y enfrentándose muchas veces a la incredulidad de unos y a otros médicos que siempre fuera del hospital le daban las fichas de pacientes que desgraciadamente estaban viviendo procesos que no entendían. Enrique Vila hablaba con ellos y les daba una explicación, o por lo menos les daba una teoría, y eso, y creo que es muy importante, generaba una curiosa paz también en quien escuchaban al célebre doctor sevillano. Otros muchos que tampoco están, como el doctor Fernando Jiménez del Oso, hicieron grandes programas sobre el más allá, intentando aproximarnos a los españoles a esas cosas que todavía parecían lejanas, que venían de otros países, de otros lugares, donde la ciencia parecía más abierta. Pero ¿qué está haciendo Raymond Moody ahora mismo? Dejábamos la primera hora de Milenio 3 con esa gran pregunta. ¿Qué pasa no solo en los que viven la experiencia en primera persona, el túnel, la revisión de la vida, ese ser? ¿Es realmente, como decía Santiago Camacho, una cuestión puramente fisiológica? ¿O es lo fácil, como tantas y tantas cosas? ¿Está en el inconsciente colectivo, como decía el gran Jung, como un arquetipo desde el principio del tiempo que nos está diciendo algo a toda la humanidad? ¿Quién es el ser que nos dice que no es el momento? ¿Por qué volvemos transformados? ¿Por qué, por fortuna, con un sentido más positivo y sobre todo sin temor a la muerte? ¿Por qué nos han educado siempre en este temor a la muerte constante, en este miedo, cuando es algo que ninguno nos vamos a librar? ¿Por qué miedo a algo que va a ser obligatorio para todos? En fin, nada más terrible para el hombre, sin embargo, que ese salto a lo desconocido. Moody siguió investigando. Se dio cuenta de que había personas alrededor de los moribundos que veían cosas. Sus últimas investigaciones van sobre esto, sobre lo que pasa alrededor. Y lo que pasa alrededor es asombroso. Este libro trata sobre cómo compartimos las experiencias cercanas a la muerte o cómo empatizamos con ellas. Pero lo que hemos aprendido ahora es algo que resulta mucho más significante. Los testigos o acompañantes muy comúnmente nos cuentan que en el momento de la muerte ellos ven salir algo del cuerpo del fallecido. A menudo los describen como una especie de réplica transparente que tiene la misma forma de la persona que ha muerto. Extraordinariamente, los testigos también nos hablan a veces de que sienten participar de la visión panorámica de la vida de la persona que está pasando a la otra vida. Si hay algo que une muchas experiencias, sin duda alguna, es la sensación, ya ha pasado en hospitales de todo el mundo, de que las personas, incluso en una muerte placentera, en unos instantes como de inconsciencia o de conciencia o consciencia que nosotros no comprendemos ya, hablan con amigos que vienen a visitarle, se aproximan, incluso amigos muy lejanos de la infancia remota. Y muchos familiares se sorprenden porque surgen nombres que se creían olvidados. Gente del pueblo, gente de hace muchos años, compañeros del servicio militar, y de repente surgen en esos últimos momentos. Como siempre, la doble teoría, el remanente que queda en alguna parte del cerebro, o hay algo más.
¿O hay algo más? Pues fíjate que los estudios científicos sobre la muerte, que son muy, muy, muy raros en nuestra civilización, que como muy bien has dicho, vive completamente de espaldas a esa realidad, pues hay un artículo de 1977 del New England Journal of Medicine de un doctor Thomas Lewis que revolucionó en su momento la manera médica de ver la muerte, porque él dedicó muchos años a estudiar a los moribundos y llegó a la conclusión de que la muerte en sí misma era una experiencia y puede parecer atroz decirlo así, que era una experiencia que podía resultar placentera y enriquecedora, que veía como moribundos que sufrían realmente una agonía tal como la entendemos nosotros, que debe de ser lo normal, eran en realidad una minoría, y que en cambio el estudio de los moribundos sobre precisamente los fenómenos mentales que desarrollaban era fascinante, y efectivamente hablaba de momentos de lucidez absolutamente insospechados, de personas que habían tenido una vida sencilla, una educación humilde, habían tenido trabajos manuales y que eran capaces de decir últimas palabras dignas de los más grandes filósofos, de cómo efectivamente aparecían recuerdos de la niñez, recuerdos olvidados en la noche de los tiempos con una claridad como si los estuvieran viviendo otra vez. Aparecían personajes que ellos decían que habían venido a buscarles. Y sobre todo, en muchos casos, a pesar del mazazo desolador que siempre es lógicamente, para los que están alrededor, muchas de esas lágrimas no solamente eran de dolor, sino de lo conmovedor que había sido la experiencia en sí misma. Y yo creo que efectivamente, tanto Raymond Moody como Peter Fenwick, como todos los que han estudiado el fenómeno de las ECM, han llegado a un punto en que han dicho, vale, ya lo sé, hasta aquí hemos llegado. O sea, hay todos los días, hay miles de experiencias de este tipo, son más o menos parecidas, pero yo quiero avanzar más allá, y efectivamente todos ellos han llegado precisamente a esas 24 horas antes de la muerte, porque han encontrado que también ahí hay unos puntos en común que pueden decirnos mucho sobre el fenómeno. José Luis, tenemos en el Atanasius apócrifo Jesús bajando al purgatorio, tenemos Dante, la Divina Comedia, los 9 círculos, tenemos a Gilgamesh buscando a su otro amigo en el más allá, y es curioso porque casi todas las culturas lo dibujaban de una forma, los artistas, los escritores, una forma que se rememora, como decimos, en los trajes y vestimentas de hoy, una forma curiosamente muy similar. Sí, eso es cierto, y la verdad es que resulta verdaderamente impresionante esta comunidad de creencias, no solamente a lo largo del tiempo, sino incluso en el propio espacio, a lo largo de todo el mundo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención dos cosas. Una, que existen textos de guía de los muertos. El famoso Bardo Todol, o libro tibetano de los muertos, es curiosísimo. Yo he leído una versión hace poco, una versión nueva, que traduce con mucha más fidelidad, al parecer, los antiguos manuscritos de los Bon tibetanos. Te describen todo esto que estamos diciendo, todo esto que acaba de decir Santiago, lo dicen ellos también. Porque el muerto es un viajero, es alguien que necesita ser guiado. Entonces el lama dice, bueno, sería estupendo que tú a lo largo de tu vida hubieses recibido la información que dan los libros sagrados, los libros santos, en este caso del budismo Bon, pero aún en el caso de que no haya sido así, porque tú hayas sido una persona despreocupada, yo te voy a ayudar. Eso es el Bardo Todol. El Bardo Todol dice, cuando atravieses, es decir, cuando salgas de tu cuerpo, de una manera muy descriptiva, muy parecida a la que Santiago acaba de decir, cuando salgas de tu cuerpo, notarás que efectivamente sales de tu cuerpo. Bueno, pues cuando salgas te encontrarás con el inmenso mundo de lo desconocido para ti. Entonces, eso lo cuenta un texto de hace miles de años. Sí, lo cuenta el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, ¿no? Y lo dice así, con toda claridad, dice, no te asustes. Es decir, verás unas escenas horribles de los dioses que se te acercan, esos dioses que el propio arte tibetano dibuja muchas veces, llenos de colmillos, llenos de calaveras, ensangrentados. Bueno, eso no es más que pura ilusión, no es más que una prueba para ti. Es decir, si tú eres capaz de superar esa prueba, no te asustes, supérala, respira profundamente y entonces pasarás a otra fase.
Y entonces te encuentras con la gran sorpresa de que estos lamas, que probablemente estén reflejando una cultura de miles de años, te están describiendo la manera cómo guiar a un difunto en el más allá. Es decir, ya no solamente hemos dado el paso hacia el más allá, hemos atravesado la puerta, sino que hay un plano, no un plano, en este caso unas instrucciones, ¿no? Un libro de instrucciones que te dicen, o a través del cual te dicen lo que tienes que hacer. Pero la otra cosa que yo comentaba que me impresiona mucho es que incluso hay mapas del más allá. Hay especialistas, como hemos hablado varias veces, que probablemente se remontan a los tiempos de la prehistoria, los chamanes, que han ido al más allá y han dibujado un mapa. Es decir, bueno, pues aquí está el río de no sé qué, aquí está el río de los muertos, aquí está el espíritu chakra no sé cuánto, aquí está, cuidado, no entréis por este camino porque ir por este otro es auténticamente impresionante. Es como una guía de viaje. ¿Y mucha gente poderosa tuvo interés en esos supuestos mapas o señales del más allá? Por supuesto, claro que sí. Todo eso está recogido en multitud de textos sagrados. Yo creo que lo han dulcificado. Es decir, para no dar esa impresión, porque parece como si a alguien le interesara de alguna manera el hacer que el umbral de la muerte sea algo aterrador, sea algo terrible, ¿no? Algo que cuesta pasar. Cuando muchas veces, en la mayor parte de las culturas, el muerto, pues vamos, no el muerto en sí, sino el que atraviesa ese umbral, realiza un acto que es inherente a la propia vida y sin el cual la propia vida no se podría concebir. De verdad que estamos aprendiendo. Carmen ha hecho un recorrido, yo creo que singular, por tradiciones que se mantienen hoy y que en el fondo, Carmen, ¿qué tienen en su origen y nexo? Pues ayudar a esos muertos, ¿no? Guiarles de alguna forma. ¿Qué os parece si marchamos primero al Monte de las Ánimas? Genial. A Soria. Menuda tierra, ¿eh? Bueno, tú has estado hace poco por ahí también, nosotros también. Nosotros también. Ahí tuve una aventurilla yo. Oye, ¿cómo es el Monte de las Ánimas? Bueno, el que dicen que es el Monte de las Ánimas, en el cual se inspiró Gustavo Adolfo Bécquer, es un monte que está, yo creo que encima de la ermita de San Saturio, en Soria. Es un monte relativamente alto, aunque allí hay varios montes. El propio monte de la ermita de San Saturio es también un monte bastante, no alto, sino abrupto, ¿no? Lleno de maleza, de árboles, y desde luego es un lugar que yo he visitado por la noche, como no podía ser de otra manera, y es un lugar que impresiona. Pero me cuentas luego lo de por la noche. ¿Os parece? Me lo cuentas luego, José Luis. ¿Por qué? Porque, repetimos, en noviembre de 1861, hace casi 150 años, 16 leyendas más acompañaban en el contemporáneo este relato de Gustavo Adolfo Bécquer. Lo ha elaborado con Mariano Revilla, Juan Antonio Merallo, todo el equipo de estupendos profesionales del equipo de producción de la cadena SER, con el que revivimos esta noche de resurrecciones, también revivimos el género de los dramáticos. Y he tenido, humildemente, porque uno no es nadie para hacer estas cosas, pero como hicimos con La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, he podido recrear para la radio en un tiempo más o menos comprensible. Son aproximadamente 10 minutos que quiero que viváis con nosotros para saber por qué Gustavo Adolfo Bécquer impresionó tanto a su época. ¿Por qué en ese monte oscuro, que luego nos contará José Luis qué pasó? ¿Por qué en esa tierra soriana, donde desde luego el cielo está muy cerca de los hombres, y es la Castilla pura y profunda también de las ánimas? ¿Por qué en ese lugar? ¿Os parece que viajemos y luego viajamos por el resto de España buscando ritos y mitos y cosas que pasan esta noche? Venga, vámonos al Monte de las Ánimas. Dicen que esta noche se abre una puerta. Una entrada que, según la leyenda, permite a los vivos reencontrarse con los muertos. Dicen que esta noche los espíritus visitan las casas de sus familiares, esperando encontrar una vela encendida recordándolos. Pero más allá de la leyenda, la noche de Halloween tiene una historia. La fiesta tiene su origen en una ceremonia celta conocida como Samhain, con la que se celebraba el fin del verano y la llegada del nuevo año y de la estación oscura. Los celtas pensaban que precisamente esta noche el mundo de los vivos y el de los muertos se mezclaban, permitiendo a los espíritus, tanto buenos como malos, cruzar a este lado. Mientras que a las almas buenas se las agasajaba con comidas y cánticos, a las dañinas, a los espíritus negativos,
se les trataba de ahuyentar. Se cree que el uso de disfraces y máscaras podría provenir del ritual mediante el cual los vivos trataban de aparecer como personajes malignos para que los demonios no se fijaran en ellos. Los romanos asimilaron la festividad, aunque mezclándola con una propia, conocida como la fiesta de la cosecha. Fue en el siglo VIII cuando el Papa Gregorio III suplantó la celebración pagana por una cristiana, el Día de Todos los Santos. Originalmente, la Iglesia Católica lo celebraba en mayo, pero en esa época se trasladó a noviembre. 2 siglos más tarde, se crearía el Día de Difuntos, el 2 de noviembre. Y esta breve presentación de Carlos Cala sobre por qué este día nos sirve para meternos en un escritorio. El propio Gustavo Adolfo Bécquer va a ser el guía, con sus pensamientos. En Soria lo imaginó una noche como esta. Monte de las Ánimas. Ya estamos subiendo por sus laderas. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a la mente esa tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. ¡Atad los perros! Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¿Tan pronto? Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? Va, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino te contaré esa historia. Ese monte, que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los monjes guerreros. Hundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso, en Soria,
Le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente mientras el viento azotaba los emplomados vidrios del salón. Solo 2 personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Las dueñas referían a propósito de la noche de difuntos cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos, con un tañido monótono y triste. Hermosa prima, pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. ¿Lo quieres? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Y antes de que concluya el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra el mío y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? ¿Por qué no? ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí. Pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? En el Monte de las Ánimas. Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces en la ciudad, en toda Castilla. Me llaman el rey de los cazadores. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente, mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores. Oh, eso de ningún modo. ¡Qué locura! Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino del lobo. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos que comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón. Y con voz firme dijo: Adiós, Beatriz. Hasta pronto. ¡Alonso! ¡Alonso! Cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana y entreabrió los ojos. Creía haber oído a un par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente.
Será el viento. Solo eso, el viento. Poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse, pero latía cada vez con más violencia. Las puertas del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante. Lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota en la oscuridad. Inmóvil, temblorosa, Beatriz adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos y de pronto nada. Silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Bah, ¿acaso soy yo tan miedosa como estas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos? Cerrando los ojos, intentó dormir. Pero en vano, había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas de aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora y, vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus miedos pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del caballero Alonso, que había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, encontraron a Beatriz inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador, que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que antes de morir pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, aseguraba que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria, enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Hace 150 años, Gustavo Adolfo Bécquer. La historia de Alonso, un joven, muerto en extrañas circunstancias en el monte soriano llamado de las Ánimas. Decía el gran Gustavo Adolfo Bécquer
que él contaba la historia que había escuchado en Soria y la escribía, sencillamente, aterrorizado. En fin, el Monte de las Ánimas. Antes de saber qué le pasó allí a José Luis Cardero, ¿qué dice la gente? La encuesta sorprendente, ¿eh? Quizá cada cosa que vamos poniendo, no sé si influye o no, pero yo estoy sorprendido. La encuesta en ikerjiménez.com, la pregunta era muy clara, podéis acceder puede directamente. Contactar con los muertos, el 27,9% piensa que no y el 72,1% piensa que sí, que se puede contactar con los muertos. Vamos, Iker, con algunos mensajes. Nos escriben, por ejemplo, desde Colombia. Nos dice que es médico especialista en medicina interna y trabaja en un hospital en provincia de complejidad intermedia. Que recientemente, hacia las 5 de la mañana, encontraron a un paciente de pie junto a la puerta de su habitación con expresión temerosa. Al preguntársele qué hacía despierto a esa hora, nos preguntó si alguien había muerto recientemente, a lo cual no dimos respuesta, pero aseguró que hacia las 4:30 horas sintió tanto frío que se despertó y vio que por la ventana estaba entrando una figura grandísima, vaporosa, extraña, amorfa. No describió si tenía cara, y lo que lo tenía aterrado era la sensación de que esa figura era la muerte y que se había equivocado y venía por él. Dos cosas me llamaron la atención. La primera, que a esa hora sí falleció un paciente en el mismo piso de nuestro paciente. La segunda, que el señor describía la figura como blanca y no como negra u oscura, que es como uno suele verla representada. Espero que a ustedes les parezca la historia como me pareció a mí. Saludos desde Colombia y mucha admiración, Freddy Hernando Cabrera. Pues otro doctor Cabrera, en Colombia en este caso, y desde luego pocas veces he visto una descripción tan tremenda y distinta y diferente de la muerte. Impacta, esta noche. También nos dice Víctor Buigues, de Denia, un caso real en relación al tema de esta noche, Milenio 3. Estuve 17 días en coma tras un accidente de tráfico. Han pasado ya 20 años, pero la sensación la recuerdo perfectamente. Fue como si de repente se apagaran todas las luces y no hubiera nada más, como una línea negra. Yo sentí y me vi asomado a una ventana, mirando hacia arriba, y veía una gran pared con el mismo tipo de piedra que una catedral, pero sin ningún detalle ni figura. Era una pared lisa y sin final, hacia los lados. Solo hacia arriba veía ese final, y después muy alto estaba el cielo. Tanto es así lo real que sentí vivir aquellos últimos momentos del accidente, que pregunté por aquella fachada a las enfermeras de la UCI y me dijeron que allí no había ninguna ventana por la que pudiese ver algo así. Con lo cual lo que yo vi, yo solo en aquel momento que estuve a punto de morir, todavía hoy en día me pregunto por qué solamente recuerdo aquello. Muchas experiencias cercanas a la muerte, Iker. Muchas, como siempre ocurre, cuando levantaba la espita Raymond Moody con su libro, recibió esto. Nosotros cada noche que hemos tocado esto, el mismo afluente tremendo de datos. Hazte una idea de que años después de que Raymond Moody escribiera su libro, el Instituto Gallup hizo una encuesta al respecto. Y nadie se imaginaba el resultado que iba a dar. El resultado que dio es que ni más ni menos que el 5% de la población estadounidense podía haber tenido una experiencia de este tipo. Y estamos hablando de 8 millones de personas. No sabemos si los resultados aquí pueden, a poco semejantes que sean, estamos hablando aquí también de una cantidad increíble. Muchísima gente, claro, evidentemente. Os quería preguntar una cosa, Juanje y José Luis. En arqueología, en arte, ¿la muerte siempre se ha representado como esa figura oscura que tenemos nosotros ahora mismo en la memoria? Porque parece que esa imagen de, como describía Becker, ¿no?, tan impregnado de su tiempo, calavera con sayal negro, viene de la peste, dicen algunos. Yo no sé si siempre la muerte se ha ido dibujando como algo oscuro o ha habido otras formas. No, desde mi punto de vista lo que se dibuja como algo oscuro es la muerte del indigno, el que va al infierno. Obviamente, la muerte, ten en cuenta, como te comentaba antes, ¿no?, 1000 formas y tipos de enterramiento. O sea, que crees que la calavera con la guadaña es el que arrastra al infierno y no la muerte, digamos, normal, desprovista de... No, ni mucho menos. O sea, la muerte normal es la que tú has dicho, el pajarito este que se ve con la cabeza del difunto. Y ten en cuenta, por ejemplo, desde mi punto de vista, ninguna cultura antigua tan rica como los antiguos egipcios, a la hora de hacer un ritual de la muerte que duraba más de 70 días, ya que se tenía que poner la momia en una mezcla de sales que eran de natrón, porque venían de una zona de Egipto que se llama Wadi Natrum, y que se mezclaban con otros elementos que no se conocen todavía realmente bien. Pero tú imagínate la complejidad de ese enterramiento, de a esa persona ir poniéndole algo más de 200 vendas de lino, cada una de ellas con una inscripción hecha a mano, y al final del ritual, pues unas palabras que me sé de memoria, que si mal no recuerdo, dicen: que su ojo vea,
que su nariz respire, que su oído escuche, y su palabra y su lengua pronuncia hermosas palabras en la morada del cielo inferior. El ritual no acababa ahí. Iba todo el cortejo fúnebre hasta donde se iba a enterrar la momia, en el nicho, en el lugar adecuado, y cuando se tapiaba la puerta todo el mundo empezaba a hacer con bastones y con los palos que llevaban así al cielo para ahuyentar los malos espíritus y que nunca entrasen. Esa persona había entrado en el cielo. ¿Entienden? El tema es que por ejemplo, lo que te comentaba es que, claro, los egipcios eran gente así, pero tú imagínate, por ejemplo, una cosa muy curiosa. Hay algunos grupos hindúes que cuando alguien está en ese trance de muerte que decía Santi, que es algo de lo que no hemos hablado, pero las 24 o 48 horas antes de la gente morir tiene una serie de capacidades, porque su estado mental es distinto, en la que puede decir cosas increíbles. Pues hay varios grupos hindúes, varias sectas hindúes, que en cuanto piensan que alguien está en ese estado mental, lo llevan corriendo a Benarés, la ciudad de Benarés, para poder incinerarlo allí y ir al río Ganges y que pueda volver otra vez a la rueda de la reencarnación. Bueno, como tú llegues a Benarés y te pongas, no te mueras, o sales corriendo, te acaban matando. O sea, porque es completamente indigno que hayas jugado con los dioses. O, por ejemplo, imagínate un funeral vikingo de alguien que había muerto con la espada en la mano, como mandaba el dios Odín, y alguien que había muerto como un cobarde. O sea, iba directamente al infierno. O sea, la muerte se representa con esas dos caras completamente distintas desde el punto de vista en toda la religión. Vamos a buscar esos ritos extraños en España, pero está claro, para quien sepa eso, José Luis, que huesos y mortaja viene, imagino, sobre todo del medievo, de la época de las pestes, ¿no? Sí, en realidad viene pues del siglo XII, cuando empezaron a organizarse los enterramientos en lugares como los cementerios. El cementerio, tal y como lo conocemos nosotros, nuestra cultura tiene origen aproximadamente en el siglo XII. Y ahí empieza también la figura de la muerte. La figura de la muerte en algunos casos es más antigua, porque hay una leyenda muy antigua que es la leyenda de los tres vivos y los tres muertos, que son tres vivos que van por un camino y de repente se les aparecen tres muertos para indicarles la brevedad de la vida, en fin, para darles una lección acerca de lo que les espera, ¿no? Entonces eso puede llegar incluso hasta el siglo XI. Pero la imagen de la muerte como una calavera, como un esqueleto o un cuerpo medio putrefacto revestido con su sotana o con su sudario, es una cosa que viene fundamentalmente desde las grandes épocas de la peste negra. 1347 creo que fue una de las epidemias más grande en Mesina, creo recordar, y viene esa imagen de ahí. Que se nos ha quedado clarísima. Exacto. Esta misma noche por las calles, gente vestida de muerte. Sin embargo, hay otros casos, por ejemplo en el Tíbet hay representaciones no de la muerte sino del dios de los muertos, que es Chitapati, que es curiosamente un dios danzante, un dios que baila, es un dios que se lleva las almas bailando, que es un dios que se llama el Señor de los Muertos. El Señor de los Muertos. Y que aparece siempre en los puertos de montaña, en los cerros, en los lugares malditos que siempre están llenos de espíritus, y que es curioso porque los aprendices del Lama tienen que pasarse ahí una noche venciendo todo su miedo y permitiendo que se les aparezcan todos esos demonios para que demostrar que efectivamente son capaces de dominarlos. Impresionante es poco. La noche ante el dios danzante. Vamos a ver qué queda de todo eso en nuestro país, Carmen. Hemos hecho, Iker, un recorrido por algunas de las localidades donde sigue la tradición del Día de Todos los Santos y también del Día de Difuntos. Nos hemos ido, te contaba antes, esa tradición de hacer la cama, poner las sábanas limpias para cuando llega el difunto de regreso a su casa. Esto lo hacen en la localidad de Bañeres de Mariola. Es una localidad alicantina, está en la comarca Oya de Alcoy, además es el pueblo más elevado de toda la provincia. Y fíjate, desde allí nos escribía Luis Navarro la semana pasada contándonos esa tradición y le hemos querido grabar. Hemos querido ver cómo contaba alguien que vive la noche de Todos los Santos y la noche de difuntos esa tradición tan ancestral. Pues mira, aparte de cualquiera de los actos normales de ir al cementerio, es una tradición que nada más levantarse en este pueblo, pues hay que hacer la cama. Hay que hacer la cama porque se piensa que ese día los difuntos, las almas de los difuntos, bajan otra vez al pueblo, como a la tierra. Entonces se piensa que ese día, por ejemplo, los familiares que han fallecido, abuelos, hijos de familias, pues van a visitar la casa en la que vivían, vaya. Entonces es tradición hacerles la cama como diciendo, podéis volver a dormir aquí en la casa donde estabais.
De hecho, mucha gente que, por ejemplo, pues aún tiene la habitación incluso de la persona que murió, pues hace la cama, la limpia esos días, y es interesante porque, claro, puede sonar algo siniestro, pero a la vez es algo bonito. No es la única localidad de la Comunidad Valenciana y también de los países catalanes donde se hacía este rito. Incluso en la Comunidad Valenciana llaman a poner la cama con una esquina como semiabierta a la jirá. Hacían esta jirá para que nadie se enterara de que el difunto había dormido ahí. Abría la cama, podía con ello, pues, como meterse en un sobre, ¿no? Pero vamos a más lugares. Volvemos a Soria. En Soria está el Cántico de las Ánimas, en una localidad llamada Tajueco. No llega a los 100 habitantes, Iker, este pequeño pueblecito, y hacen todo un ritual de cánticos. Alfonso, que es un habitante, un vecino de allí, nos cuenta cómo empezó esto del Cántico de las Ánimas y qué se hace. Bueno, pues el Cántico de las Ánimas consiste en que a la hora del atardecer, cuando ya se mete el sol, a las primeras horas de la oscuridad ya, cuando ya no queda luz, pues se canta en 4 puntos distintos del pueblo. Luego ya pues en cada esquina se reza un Ave María y un Padre Nuestro, y todo acompañado por el toque de campanas durante todo el recorrido. Toque de clamores de muertos. Y luego al final pues se reparte moscatel y pastas para todo el casista. También nos contaba Alfonso que algunas de esas tradiciones han ido perdiendo parte de lo que se hacía en ese ritual. Por ejemplo, el toque de campanas. Antiguamente también se estaban tocando las campanas toda la noche. Eso ahora ya se ha perdido. Lo de tocar, estaban replicando las campanas durante toda la noche. Toda la noche, sin interrupción, repicando las campanas. Pero fíjate, vamos a oír esa canción de las ánimas que en noches como la de hoy y de mañana se están cantando en Tajueco. Si las ánimas pintadas causan miedo de mirar a las ánimas. Los afanes de este mundo a esto vienen a parar por las ánimas benditas. Nuestro y una Ave María por las ánimas benditas en general. Padre nuestro que estás en los cielos. Pues ahí estaba el primer cántico de las... Tremendo, ¿verdad? Ese cántico de las ánimas. Vamos con más tradiciones, Iker. Una localidad que conoces muy bien, una sierra, la Sierra Mágina, la Sierra Jienense, donde tantas tradiciones hay. Me he encontrado con un trabajo de Manuel López Pegalajar, que habla sobre el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos, y cuenta algunas tradiciones que se hacen en pueblos como Jódar, que son tremendas. Por ejemplo, si un niño nacía en el Día de Difuntos, se creía que era un mal presagio, o también que el bebé a las pocas horas iba a morir. En esas localidades, cuando veían que alguien estaba muy enfermo, pues le compraban la mortaja. Además, era costumbre que los familiares más cercanos estuvieran presentes durante las agonías del enfermo. Tenían que ver cómo se iba muriendo poco a poco. Se solía enterrar a los muertos con zapatos, los hombres con un brazo a cada lado y las mujeres con las manos entrelazadas sobre el regazo. Para evitar que el cuerpo se hinchara, se ponían unas tijeras abiertas sobre el vientre del difunto, para que no oliese mal un limón al que se le clavaba pues esta especie, el clavo. Así evitaban esos olores. El sacerdote le daba los santos óleos mientras se tocaba una campanilla, era trasladado a la iglesia y de allí un lugar conocido como el Portillo de los Muertos, donde la comitiva rezaba 3 Padres Nuestros y muchos familiares aprovecharan para despedirse del cadáver. Son los más cercanos los que acompañaban hasta el cementerio al finado, en la vivienda del muerto, mientras se daba el pésame. Si era una persona mayor, se decía que en paz descanse. En cambio, si era un niño, se decía en el cielo gocemos el ángel. Si el niño que moría no había sido bautizado, el entierro no se celebraba en la iglesia y, como decíamos antes, en el cementerio se enterraba en la parte destinada a las personas que se suicidaban, el corralillo de los desgraciados.
Los hombres aprovechaban y se iban a beber vino a la taberna o bien en la casa, porque se decía que el que va de muerto y no bebe vino, el suyo viene de camino. Hablábamos antes de campanas. En Jodar, si el toque de campanas era 3 veces, es que se había muerto un hombre. Si en cambio era 2, es que se había muerto o un niño o una mujer. El día de difuntos se encendían lamparillas en los cementerios y en las casas esas mariposas que se colocaban sobre el aceite para que duraran toda la noche. Tenía que ser una por cada familiar que faltara en esa vivienda. Además se rezaba un Padre Nuestro, Ave María y también una jaculatoria, el Requiem a Aeternum. Por la noche las familias se reunían y cenaban gachas, castañas y flores de harina. En la localidad de Bedmar también había varias tradiciones. Al difunto de nuevo se le ponían las tijeras abiertas, pero ahora entre las piernas, para que así no se le inflamara el vientre. Se le ataban los pies, para que los tuviera juntos, pero justo antes de enterrarle, antes de que el ataúd bajara a tierra, se le tenían que desatar. La noche en que se le velaba al difunto, los búhos decían que cantaban toda la noche alrededor de la casa de ese finado. Y durante meses las puertas y ventanas de la casa del fallecido tenían que estar cerradas. Si era un hombre, el muerto, la mujer debía estar durante 1 año metida en su casa sin salir y 5 años más tenía que llevar un velo negro sobre la cabeza. Además, varios vecinos aseguraban por las tierras de Bedmar que cuando se veía una aparición había que preguntarle quién eres y qué quieres. Era la aparición de un difunto. Al parecer, la mayoría de las veces querían que le hicieran misas. A la persona que se le aparecía veía cómo el difunto estaba entre los bancos de la iglesia y cuando acababan de decírsele las misas que había pedido, nunca más se volvía a aparecer. En la provincia, en las serranías mágicas de Mágina, un lugar donde, entre otros pueblos, está el famoso Belmez de la Moraleda. Vamos a dejarlo, desde luego, descansar a nuestro antropólogo de cabecera, José Luis Cardero, que ha estado 2 horitas con nosotros, ni más ni menos. Ha sido un auténtico placer, José Luis. La sensación de todo esto, que ha contado Carmen ahora también, es que quedan cosas de esa memoria atávica. Y tú has dicho una cosa ahí fuera que me ha parecido impresionante, ¿no? Con la que me gustaría terminar todo este bloque, que es que este barniz cultural está muy bien, pero cuando vamos un poco al interior de un bosque, a una cueva o a pleno mar abierto, ahí volvemos a ser el mismo hombre indefenso que en el fondo anida en nosotros, ¿no? Sí, claro, porque en realidad la cultura lo que hace es constituir una especie de esfera defensiva de lo que hay más allá. Y todos los esfuerzos culturales para racionalizar la muerte y para pensar que no todo termina con nosotros, sino que hay un mundo más allá de la muerte, vienen fundamentalmente a combatir ese gran terror, ese gran miedo que la muerte significa. Doctor en antropología, José Luis Cardero, como siempre, ha sido un placer. Seguiremos investigando cosas, buscando historias en la ciencia antigua, en los antiguos legados artísticos, que en el fondo van hablando de lo mismo. Hemos escuchado a Gustavo Adolfo Bécquer y hemos visto lo que hoy en día todavía en pueblos se sigue haciendo. ¿Qué historia que has contado, la de los 3 vivos y los 3 muertos? Yo encontré algún grabado, siglo XII-XIII, de los 3 muertos y los 3 vivos. Eran un camposanto que hicieron una noche como esta, y los 3 caballeros que iban a caballo, espantados ante 3 mortajas salidas de sus tumbas que les avisaban de lo que era ese mundo, que hoy parece que está muy próximo, esta noche por lo menos. José Luis, hasta la próxima. Gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros seguimos con un montón de historias, de cosas. Carlos, en su callejero, ha hecho algo muy especial. En Madrid también hay historias de difuntos y seguiremos viajando. Sí, porque han hecho además una ruta turística en algún pueblo de Córdoba por los cementerios. Todo eso a la vuelta.